Pueden ser los sonidos, profesor, Ok, por ejemplo, ondas sonoras, música o ruidos. peligros estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de estímulos, estamos hablando de peligros. Porque en esta clase ahora hay 75 personas. No puede ser que no se les ocurra el ejemplo. Porque me puede producir una enfermedad, por ejemplo, organismos extraños que pueden producir, que se pueden introducir al cuerpo y producir una alteración en el organismo. Sí, puede ser, por ejemplo, los virus, que uno aprende a higienizarse, aprende a tener todas las medidas de precauciones correspondientes. Profe, al salir a la calle que nos choque un auto. Exacto. El hincarse, aprender que... cuando estamos cocinando también. Por eso, claro, aprender que hay superficies que son muy peligrosas, digamos, ¿no? Puntiagudas, no podemos hincar, que hay que evitar. Bueno, esos son... La electricidad también, profe. La electricidad, exacto. Son todos ejemplos de peligros externos. Entonces, de los estímulos que provienen del exterior del organismo, Freud nos está hablando de que habría algunos que tienen el carácter de peligroso y otros que no son peligrosos. ¿Cuál podría ser un ejemplo de situación externa no peligrosa? El cuidado, la crianza. Si hay un buen vínculo, si hay un buen vínculo con los padres, con los hermanos, con los amigos, con la pareja, uno no siente peligro en ese vínculo. ¿El amamantamiento puede ser? Sí, si es que el vínculo es bueno, ojo, porque no es solamente el hecho del amamantar, sino que hay un vínculo. Eso hace que haya confianza entre el bebé y la mamá, entonces se lo sienta como un lugar seguro. Entonces, hay situaciones externas de peligro y hay situaciones externas que son de tranquilidad, de bienestar, de placidez. ¿Sí? ¿Puede ser, profesor? ¿Cómo? ¿Puede ser un examen de situación de peligro externo? Y puede ser, capaz que sí que lo es. Una prueba. Que uno lo vea así, digamos, sí, puede ser, pero no necesariamente tiene, porque el peligro atenta contra la seguridad psicofísica. Y el examen no atenta contra la seguridad psicofísica. Es alguien que esté muy, muy, muy desbordado, a punto de colapsar y lo sienta así. Pero volvemos a reiterar lo que habíamos dicho anteriormente. Esa persona tiene que hacerse una profunda autoevaluación de cuánto tiempo ha estado, cuánta energía ha estado destinando a esas tres grandes ocupaciones que tiene el aparato psíquico, ¿no? Y que tiene que repartir pobre su energía. Su poca energía lo tiene que repartir en esas tres situaciones. Ahora, si uno ha hecho las cosas correctamente, es decir, se ha ocupado del cuerpo, se ha ocupado de mantener la diferenciación consciente-inconsciente, tendrá un resto de energía para ocuparse de los problemas. Ahora, si uno no hace esos trabajos previos, y obviamente que colapsa por cualquier lado la mente, ¿no? Entonces, se está hablando aquí, en esta primera parte, de tipos de situaciones externas, algunas en carácter peligrosas y en otras de carácter tranquilizador. ¿Sí?
Y además dice lo segundo que ustedes señalaron, dice que de esas situaciones de peligro externo uno puede huir. Es decir, puede aprender. Ustedes han visto por estos ejemplos que hemos dicho, bueno, te hincas y ya sabes que no tenés que acercar tu cuerpo a esa que más, entonces sabes que podés volver a repetir esa situación molesta, dolorosa, entonces lo evitas. Hay un aprendizaje por la exposición a esas fuentes de peligro. Ahora, cuando él compara la pulsión con esto, obviamente, fíjense lo primero que dice. A la pulsión no la va a colocar del lado de las experiencias placenteras. Las va a colocar del lado de ¿qué? De lo displacentero. De lo peligroso, más que de lo displacentero, de algo peligroso. Fíjense lo que está diciendo, lo primero que dice. Vamos a decir que la pulsión es como si fuera un peligro, pero interno. O sea, no externo, interno. Entonces, hay una situación peligrosa, dice él, pero adentro de cada uno de nosotros. Como una tensión, profe, interna. ¿Se lo puede decir así? Tensión, claro, sí, como una tensión. Hay algo peligroso adentro nuestro que se llama pulsión. Una fuente de peligro interno. Justamente dice que la pulsión está en el interior del organismo y solamente se la puede cancelar satisfaciéndola. Pero el tema es cómo. ¿Cómo hacemos? Claro. Entonces, ahí lo primero que nos dice es eso que estamos ahora, que está leyendo Marcelo, que estamos comentando. Primero, que nos plantea como una fuente de peligro interno. Segundo, que dice que es constante. Y no la vamos a poder huir, no podemos huir de ella. No podemos huir de esa fuente de peligro. Profe, ni cuando dormimos, dice. No, que no podemos huir de eso. Todo el tiempo está, continuamente, todo el tiempo. Por eso es que el aparato psíquico no descansa tampoco. O sea, así como esa fuente de peligro interna nunca descansa, el aparato psíquico tampoco tiene que descansar nunca. ¿Esto qué significa? Volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo es la distribución de energía que las personas hacemos para mantener a ese pobre aparato psíquico en funcionamiento? Ya le tenemos lástima por el aparato psíquico porque tiene que hacer de todo y nosotros a veces ni lo ayudamos. Entonces, fíjense lo que sucede. Un peligro externo que nunca se detiene y que encima del cual no podemos huir, y el aparato psíquico tiene que arreglarse como puede para estar lidiando. Es como si fuera una guardia 24 horas, ¿sí? Es decir, no se puede no tener guardia en 24 horas. Entonces hay que saber economizar, cuidar al personal que vamos a poner en guardia, verificar que no esté estresado. Si hace doble guardia, bueno, ya tenés un colapso prontamente si no hace las medidas correspondientes, etc. Entonces, lo mismo nos pasa acá. Ni más ni menos. Entonces, hay que estar atentos a la distribución de energía. Estamos hablando de todo un sentido económico de lo que aquí está sucediendo. Porque la energía que es finita tenemos que saber cómo la distribuimos. Entonces, fíjense que ya nos pasa. Dijimos que tiene, para plantearlo así estadísticamente, como decimos, como un tercio, un 33% de energía para resolver los conflictos.
y a su vez ese 33% se vuelve a dividir otra vez. ¿Por qué? Porque una parte se refiere a los conflictos externos y otra parte se refiere a este conflicto que viene de adentro del organismo. Es decir, por un lado tengo una fuente de tensión que es mi suegra. O la suegra, vamos a utilizarla. Mi suegra, que si no es a mí, por otro lado, pero entonces, bueno, tengo que ver cómo manejo esa situación. Bien. Pero por otro lado, también las internas, las de cada uno. Es decir, quiero hacer tal cosa, quiero conseguir tal cosa, etc. O sea, algo que viene de adentro y que está en relación conmigo, no con el exterior. Algo que yo quiero conseguir. Entonces, fíjense todo el esfuerzo enorme que tiene que hacer ese aparato psíquico para tratar de manejar todo lo que ahí sucede. Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Freud nos plantea que en esta comparación, dice, es como un peligro externo, pero es interno, y a diferencia del peligro externo del cual uno puede huir, acá no hay huida. Porque está todo el tiempo ahí adentro nuestro. Adentro no se puede sacar. Entonces, hay que prepararse, hay que preparar el aparato psíquico y acompañar en el proceso de la educación, de la crianza, justamente a entender esto. O sea, mira, hay algo adentro tuyo que es un peligro porque no podés escapar tampoco. Y bueno, te tenés que ocupar de eso. Eso con respecto a la comparación que él hace con el peligro. Después hace una segunda comparación con los instintos. ¿Y qué nos dice ahí? Profe, en esa parte es donde él dice que, por ejemplo, los animales tienen instintos y no es lo mismo que una pulsión, porque, digamos, si yo tengo una pulsión, así como dice Freud, de que, que satisfacer, por ejemplo, ese que dice donde la mucosa intestinal tiene una acidez, y por ejemplo, si yo eso asocio, o sea, eso sería lo somático y mando al representante psíquico, entonces digo yo, bueno, tengo hambre, como algo y eso sería el objeto a satisfacer. Entonces, por ejemplo, un animal, digamos, no sé, una vaca, si tiene hambre, su objeto es el pasto solamente, por instinto. Entonces nosotros tenemos varios objetos para satisfacer ese hambre. Por eso el instinto no es lo mismo que la pulsión. Así es. Bien. Ok, vamos a trabajar esto que nos planteaba Karina, ¿no? Entonces, decía que era hereditario y fijo y adaptativo, o sea que lleva un alivio sostenido. En cambio, la pulsión no es hereditaria ni es como necesariamente adaptativo. Ajá. Y perdón, pero lo primero no te pude escuchar. El instinto era como una acción específica que es de carácter hereditario y es fijo y adaptativo. Ajá. Ah, sí. Bien. En el caso del instinto, ¿con qué nos encontramos? Con un componente orgánico, ¿sí? Algo que proviene del interior del organismo, que tiende también a ser satisfecho,
pero que tiene la característica, para tranquilidad, de las especies que se organizan centralmente alrededor del instinto, de ser periódico. O sea, es cíclico. Es cíclico que uno está, hay periodos en los cuales tiene hambre y otros que no lo tienen. Hay periodos en los cuales aparecen los celos y otros periodos en los cuales no aparecen. ¿Sí? Esa es la característica de la organización instintiva en los animales. Periodos en los cuales desarrolla el instinto maternal, ¿no? La gatita, la mamá, la gata con sus gatitos, la perra con sus perritos, etc. Vamos a esos ejemplos. Y periodos en los cuales el instinto no está presente. Ese instinto. Entonces, tiene la característica de sí ser plantea una necesidad, pero que es cíclica. ¿Mm? Ahora, ¿qué le sucede al ser humano? Tiene en esa pulsión una necesidad que no es cíclica, que es continua. Es continuamente. Continuo tiene que estar eso. Por eso es que tiene que hacer algún trabajo psíquico para ir elaborando eso. Si no, ¿por qué ustedes expliquen por qué esas personas que no paran de comer, independientemente de si tengan hambre o no tengan hambre, no paran, no tienen límite? Porque la pulsión hace eso, es continua. Entonces, cuando una persona tiene un comportamiento así, o por ejemplo, un consumo desmedido de alcohol todo el tiempo, en todas circunstancias, ¿qué nos está planteando? La pobreza de ese aparato psíquico para poder elaborar toda esta problemática. Es decir, cuando nosotros trabajamos en un equipo con un joven que tiene 124.6 kilos y sigue subiendo. Es decir, no tiene control. 10 milanesas en 2 días comió vez pasada, más 1 kilo de fideo por cada día, más una gaseosa por cada día. No tiene control. Lo que nos está hablando es de la pobreza de ese aparato psíquico. A ver, un segundo. Ya vengo. Bueno, entonces, la temática, digamos, de la pulsión va a plantear la necesidad de que los sujetos trabajen esa continua demanda desde el interior del organismo. Porque ya está perdida esa posibilidad de manejarse por el instinto. O sea, nuestra condición como seres humanos es la condición de la pulsión. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de nosotros tiene la culpa de haber nacido en condición humana. Nacimos en esta condición. No nacimos ni
pajaritos ni nada de eso, ¿no? Fíjense qué es lo que nos pasa. Nosotros observamos a los gatos o los perros en nuestras casas, ¿sí? Piensen los que tienen mascotas o tuvieron mascotas, cómo les envidiamos a veces la placidez con la cual ellos están, ¿sí? Descansando, están en relax, sin hacer mucho esfuerzo, están naturalmente tienen eso, hasta que les aparece la época de los celos, etcétera, y ahí se altera todo. Y después otra vez vuelven a su placidez. Bueno, esa situación, que es la situación de una vida organizada alrededor del instinto, esa está irremediablemente perdida para los seres humanos. Nosotros ya tenemos otra organización, es la organización de la pulsión, alrededor de la pulsión. Entonces no nos queda otra, ya que esta es nuestra condición, que nadie pidió nacer como ser humano, esta es nuestra condición, estamos destinados a trabajarla, a conocer cómo somos y a trabajarla para tratar de manejarla lo mejor posible. Es decir, esa pulsión tenés que aprender a convivir con eso y a manejarla, porque si no, no tiene freno. Te puede llevar a cualquier lado. Entonces, esa es nuestra condición, por lo tanto tenemos que trabajarla. No podemos no trabajarla, hay que ocuparse de eso. Y en la crianza hay que enseñar a ocuparse de esas cosas, porque si no, eso no tiene límite. Ahora vamos a ver, cuando veamos objetos, vamos a ver esto que estamos diciendo acá, ahora. Acuérdense para hacer la conexión mental. Entonces, no va a tener límites y hay que, por lo tanto, hay que trabajarla. Vuelvo a repetir, estos dos ejemplos, la persona que come hasta reventar o la persona que consume alcohol hasta reventar. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando una pobreza del aparato psíquico que no puede manejar a esa pulsión, que es continua, 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 continua. Entonces, acá aparecen las problemáticas fuertes, ¿no? Es decir, no puede parar. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer, psíquicamente hablando, de aprender a poner límites. No solamente los límites externos que son necesarios, sino poner hacia adentro los límites también. Porque si no, somos un peligro. Nosotros para nosotros mismos somos un peligro. ¿Por qué? Porque hay un peligro adentro nuestro. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y ese es el trabajo que se instala en la tarea de la crianza. No solamente... Sí. Disculpe, yo no sé si está bien mi asociación, pero quería compartirla para ver si... Cuando usted hablaba de, anteriormente en las otras unidades, de los logros psíquicos, cuando había que haber una compensación por algo, yo lo asemejo a eso del hambre. Quizás en ese hambre no hubo una compensación en ese momento, entonces surgió eso, de lo reprimido. Sí, ahora, por eso decía, ahora después de terminar de ver esta partecita, vamos a entrar con el objeto. Y cuando veamos el objeto, salta esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con esto, ¿sí? Sí. Sí, ahora vamos a ir. Sí. Profe, pero también se lo puede ver como que de la otra cara, esto de que le hayan dado todo el tiempo comida y no le hayan puesto un límite. También se lo puede mirar de ese lado como que no tiene límite a la hora de comer, no puede decir basta. No, por supuesto, pero a ver, por eso cuando veamos objetos vamos a ver. Ahora, ¿el problema cuál es? Está bien, cuando uno es chiquitito,
Pero ahora nosotros que ya somos grandes, cada uno tiene que revisar, nosotros ya grandes, ¿sí? Cada uno tiene que revisar qué se ha hecho conmigo y qué es lo que yo voy a hacer. Porque, digamos, está bien, vamos a suponer que no me pusieron límites y me cargaban y me cargaban y me cargaban y ahora estoy que reviento y sigo morfando y sigo morfando. ¿No es cierto? Bueno, hay veces que es muy difícil, como en este caso que yo le estoy hablando, es muy, muy difícil. No sé si se va a lograr. Porque estamos hablando de una persona que tiene 27 años y hay que llavearle los lugares donde está la comida. O sea, es muy difícil en este caso, no sé si vamos a poder lograr. La autonomía. ¿Sí? Pero, digo, vamos a hablar nosotros en condiciones de sujetos normales. Ok, si alguna de estas marcas no fueron del todo instaladas en nuestra vida, pues ahora ya nos corresponde a nosotros adultos hacernos cargo de eso y empezar a trabajar sobre esas cuestiones que son los límites que yo a veces no me puedo poner a mí mismo y que me están generando un montón de problemas. Obvio que tiene que ver con una pauta de crianza. El problema es que después ya me quedó a mí y yo lo sigo repitiendo y no me doy cuenta. Entonces, en ese punto es donde hay que parar y pensar cuál es la situación de cada uno, cuánto y cómo maneja todo ese mundo pulsional. Porque reitero, o sea, esa es nuestra condición. Nadie pidió nacer en esa condición, qué sé yo. Eso es la que nos tocó a nosotros. Y en esta condición tenemos cosas lindas y otras que no son tan lindas. Entonces, hay que prepararse para que el aparato psíquico trabaje en ese nivel. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, eso en relación a lo que es instinto. Y por último, antes de pasar a ver el objeto y conectar con esto que estamos hablando ahora, él hace otra relación con el sistema neuronal, que ustedes probablemente recuerden por anatomía y fisiología del sistema nervioso central. ¿Cómo es un circuito neuronal? Menciona, profe, sobre el sistema de arco reflejo. Recibe un estímulo y automáticamente el sistema nervioso elabora una respuesta. Exactamente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, supongo que habrán visto lo que se llama el reflejo patelar, ¿no? Es decir, que a los bebés le pasan en la palma del pie y automáticamente se cierra, ¿no? El reflejo en la rodilla, ¿no? Es decir, que le dan un golpecito y patea, o el reflejo de los ojos que le acercan una luz, una linterna y se cierra automáticamente. ¿Sí? Hoy la compañera hablaba de cuando se le acerca un elemento que produce exceso de calor. También. Sí. Todo eso es ejemplo. Entonces, en todos esos casos hay una fuente de estímulo que llega a una zona sensitiva del organismo y de ahí se transmite un mensaje por vía de neuronas, ¿sí? Hasta el cerebro. El cerebro tiene ya una respuesta precodificada y envía una respuesta que se traduce en la acción del cuerpo, del organismo, ¿no? Entonces, va a tomar ese modelo como para decir, tenemos algo en la periferia, una zona sensible en la periferia, un estímulo que llega. Acuérdense que acá, ¿cómo se llamaba esa zona sensible? Que está en la periferia y que está en contacto. El polo sensitivo. Polo sensitivo en el caso del modelo del peine y en el caso de la pizarra mágica. Protección anti-estímulo. Protección anti-estímulo. Exactamente, son las zonas que están en contacto. Esas zonas transmiten un mensaje a un centro y ese centro podría ser el yo, por ejemplo, y eso devuelve una respuesta
¿sí? Y se produce una reacción. Pero, como en el sistema nervioso central la respuesta está precodificada, ¿sí? Es decir, es algo que está precodificado ya. También en relación a la relación con las pulsiones, nuestro cuerpo psíquico tiene una respuesta precodificada, que cuando se instala ya no es tan difícil de mover. O sea, esta persona que le estoy hablando se despierta y lo primero que piensa pensar es que voy a comer. No voy a lavar la cara, voy a salir. No, a ver, ¿qué voy a comer? O sea, quedó instalar la respuesta y ni con dinamita se hace pasar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, perfecto. Entonces, esto es lo que estamos hablando de precodificada. Uno no las piensa, automáticamente las está haciendo. Y lo mismo para los distintos tipos de pulsiones, ¿no? Pulsiones de carácter sexual, etc. Bueno, entonces, el hombre ahí hace se para hacer como para tratar de definir un poco de qué se trata. Entonces, ustedes tienen ya. Tienen ahí ustedes ustedes tienen ahí las tres características de las personas y las preparaciones de las cuales sirve para empezar a plantearse la acción. Esta es la primera metodología, la primera.
A ver. Bueno. Estoy con... Sí, profe. Bueno. Intento negociar. Se lo escucha con eco, profe. Sí.